Buen día a todos, todas y todes. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Todo depende, como digo siempre, a qué hora pueden acceder a ver el video. Bueno, estamos ya terminando. Estaríamos entrando en la segunda parte de lo que es el reglamento de impacto ambiental. Sería la unidad 4. Después nos va a quedar lo que es el trabajo final y, lógicamente, los foros de consulta por cualquier duda que haya quedado. Así que vamos a continuar con la presentación de esta última unidad. Bárbaro, bueno, como les dije, esta es la segunda parte del reglamento. Ya hicimos la parte introductoria legal, la parte de la ley 25, la primera parte del reglamento de impacto ambiental y esta segunda parte, que es lo que nos encuentra aquí para poder, para que ustedes, cuando terminen esta capacitación, tengan condiciones de poder realizar un informe medioambiental, un IMA. Bueno, como vinimos hablando antes, y bueno, todo esto también está en la bibliografía que se mandó, más al reglamento que también va a estar para que se consulte, existe lo que se llaman las exhibiciones. ¿Se acuerdan que dijimos que había 4 tipos de proyectos? Proyecto 1, 2, 3 y 4. Depende de la complejidad que se le asignaba ese número y se buscaba en las tablas de tipología de proyecto para ver qué estudio le corresponde hacerse, ¿no? Entonces el 1 era el estudio de impacto ambiental, el 2 el IA, el informe de impacto ambiental, el 3, perdón, el IMA, y el 4 es el que se exime, ¿sí? Estas exhibiciones también están estipuladas, ¿no? Pero son proyectos de baja incidencia ambiental que, que se pueden monitorear o se pueden incluso aprobar desde las intendencias y que eh, por una cuestión a veces de oportunidad y de mérito, porque es que los impactos que genera están más asociados a un beneficio que a un costo, eh, o, o, también son acciones que pueden ser fácilmente revertidas o mitigadas o compensadas. Entonces, bueno, automáticamente ya un proyecto puede tipificarse como 4 y, lógicamente, es mucho más sencillo, mucho más rápido para su aprobación y todo su informe posterior, ¿no? Nuevamente el artículo 27 y 28, que es el que habla de este tipo de proyecto. Como siempre, recuerden que se presenta el proyecto por la ficha famosa, ¿sí? Que es el anexo 3, se presenta la ficha con el proyecto, la descripción del proyecto, y la intendencia, ¿sí? O sea, los departamentos técnicos de la intendencia, o si no hay departamentos técnicos, los técnicos que hayan en intendencia, que pueden ser técnicos o en este caso guardaparques también, tratarán de identificar ese proyecto, entenderlo, verlo y ver si se puede encuadrar en un tipo 4, y si es así, presentar el proyecto de disposición aprobándolo con un anexo técnico que está especificado en anexo 4 y 5 de este reglamento, ¿no? Así que bueno, esto es bastante sencillo. Y después, bueno, tenemos el tipo 3, que es el informe medioambiental, o IMA. Calculo que todos han escuchado hablar de esto. Bueno, de los 3, digamos, herramientas o tipos de proyectos ambientales, informes ambientales, es el más sencillo y que, bueno, lógicamente son proyectos de baja incidencia, aunque, a ver, comparándolo con otras cosas, ¿no? La realidad es que hay que hacerse cargo de que cualquier actividad que hace el ser humano, como lo digo siempre, tiene su impacto en el medio. Recuerden que el ser humano, para bien o para mal, ha evolucionado transformando el medio para su beneficio, cosa que no hay otras especies que lo haya podido hacer. Pero bueno, lógicamente hay que tratar de ver cómo en esa transformación del medio eh, hacemos que este ambiente que nos rodea pueda, digamos, no solamente satisfacer las necesidades, sino también poder recuperarse en un tiempo relativamente corto o con las tasas de renovación o de resiliencia propias de ese ambiente donde estamos, ¿no? Entonces, bueno,
como lo mismo que los anteriores, esto, cuando se hace el primer paso de un proyecto tipo 3 o IMA, se presenta el anexo 3 con la ficha, se presenta la intendencia, y bueno, es un proyecto de tipo menor, que bueno, de bajo escala, pero que requiere su trabajo de hacer, ¿no? En este caso, si el proponente es un privado, hará el proyecto, lógicamente. En la ficha de proyecto se pone quién es el responsable ambiental, que a veces no es el mismo interesado del proyecto, sino que contrata un consultor o un técnico afuera, matriculado, para que haga esta presentación, porque bueno, lógicamente a veces los dueños de los emprendimientos no son técnicos, no son especialistas, entonces contratan gente de afuera. O, en el caso nuestro, deberíamos cumplir con hacer esto mismo, digamos, donde el responsable ambiental es el que lo presenta, ¿no? O sea, puede ser un técnico de la intendencia, puede ser persona del cuerpo de guardaparques, de la seccional, bueno, pero hay que hacerlo, digamos, es importante, como digo siempre, más allá de las auditorías ambientales que se pueden llegar a hacer o por aspectos legales, es importante ser ordenado y predicar un poquito con el ejemplo, ¿no? Bueno, ahora vamos a avanzar ya un poco sobre lo que es el IMA. Como les digo, es un estudio ambiental simplificado, pero que sí requiere determinados apartados. Estos apartados también figuran en el reglamento, ¿no? Si bien acá esto es chiquitito para la vista, esto es algo que tiene que estar sí o sí. Igual, no se preocupen que si bien el trabajo final de este curso, esta capacitación, es la realización de un IMA ficticio, donde deben incorporarse todas las, no solamente las variables ambientales, sino las descriptivas del lugar. Igual voy a mandar modelos para que no se sientan, digamos, poco acompañados. En realidad esto sería poder hacerse de una manera con un ida y vuelta, pero bueno, ya sabemos cómo la situación nos permite esto. Entonces, bueno, rápidamente el proyecto, todo esto tiene que estar si ven en la cuestión del anexo de la presentación, a la presentación, una vez que, como dijimos, se le asigna mediante una evaluación ambiental expeditiva, que es un tipo 3, se le pide a la persona que presente, al interesado, perdón, o en el caso de parques, la persona de parques que quiere presentar el IMA, un apartado con todo esto, ¿no? Entonces, el que por sí tiene que tener una descripción del proyecto, esta es la primera parte donde tiene que tener de mínima la siguiente información. Bueno, la localización, objetivo, justificación, para qué, el destinatario, usuario, beneficiarios directos e indirectos, el costo estimado, el cronograma, la memoria descriptiva de cada etapa, ¿sí? Dentro de esto tiene que estar la parte de la ubicación. Recuerden que todo esto hoy en día se puede, dependiendo del tipo de proyecto, como le digo, a veces con una ubicación plana y altimétrica, sacada de un Google Earth Pro o algún programa similar, es fácilmente ubicable. Quizá cuando hay manejo de pendientes o se requiere, digamos, documentación plana y altimétrica es un poquito distinto, sobre todo con lo que tiene que ver con escurrimiento de aguas, es un poquito más específico, pero la realidad es que hoy hay herramientas ya en terreno y informáticas para poder obtener estos datos, ¿no? Bueno, la superficie a afectar, recuerden que si yo hago una casa, tengo una superficie directa, que es donde implanto la casa, pero después tengo una superficie indirecta, que es las entradas de vehículo, lo que yo desmonto alrededor para evitar el ingreso de roedores, o donde yo pongo lo que son las cámaras de inspección, o la cuestión de fluentes. Bueno, todo eso es, dependiendo de la magnitud, es una superficie directa o indirecta, ¿no? Bueno, diseño de características, las actividades a desarrollar, tecnología a emplear, insumos o recursos a utilizar, generación de residuos. Recuerden que dependiendo del tipo de etapa, pueden ser residuos de manejo especial, como pueden ser los de obras, pueden ser pinturas, restos de materiales, de escombros, morteros, o sea, cemento, cal, o de tipo ya domiciliario, o posteriormente, si yo en la siguiente etapa, que es por ejemplo un emprendimiento
gastronómico u hotelero, en el cual, digamos, muchos de los residuos están asociados a los RCU de tipo domiciliario, ¿no? Y como les dije, una planetimetría general y ubicación de la obra. Esto también, tengan en cuenta lo siguiente, esto es importante que esté la localización no solo desde el punto de vista, digamos, con coordenadas geográficas del mapa, sino también la ubicación respecto a catastro, ¿sí? Porque a veces son parcelas determinadas o lotes determinados, dependiendo del proponente, y en qué zona, lógicamente, en qué zona de la ley de cada área protegida o zonificación de cada área protegida se ubican los proyectos. Tengan en cuenta las restricciones propias que ya tiene la zonificación de parque, reserva y monumento, la zonificación de reserva natural estricta y silvestre, y a su vez posteriormente la zonificación de, como les mostramos antes, de uso público intensivo, extensivo, área de aprovechamiento de recursos, zona de amortiguamiento, etc. Bueno, la parte de encuadre legal y reglamentario, hay que definir todas las leyes y reglamentos que intervienen en este proyecto. De por sí ya sabemos que aparece lo que es la ley 25.675, la 22.351, la ley de cada parque de creación, el reglamento de impacto ambiental, lógicamente. Y después, por ejemplo, puede intervenir el reglamento de construcción, eso es específico de parques, de habilitación turística, de habilitación de camping, o áreas de acampe. Entonces, bueno, todo eso hay que ir, como siempre digo, recuerden, de lo general a lo particular, porque incluso hay veces donde hay situaciones que se rigen por actos dispositivos o resolutivos de parques, entonces hay que nombrar y mencionar ese tipo de acto administrativo, ¿sí? Bueno, la descripción del sitio es toda la ubicación de qué es lo que hay en ese lugar, como si fuera un relevamiento de campo previo a la obra, lógicamente, ¿no? O sea, si está en medio de un bosque, si está en una zona de mallín, si está en un pedrero, si está cerca de un curso de agua, cerca de un acceso, de una ruta nacional, de alguna ruta provincial. Si en esto hay definido para ese lugar especies de valor especial, algún elemento particular cultural o arqueológico o paleontológico que también deba mencionarse o tenerse en cuenta. Y lógicamente, bueno, hoy, como les dije, hay que incorporar la cartografía a escala adecuada. En algunos lugares existen algunos tipos de capas, de shapes de los GIS, pero bueno, algunos parques lo tienen. Yo me acuerdo que Lenin lo tenía y lo lógico sería que todos los parques de a poquito empiecen y calculo que Nahuel también, ahora que pienso. Deberían empezar a tener este tipo de herramienta que es más que interesante para la toma de decisiones y, bueno, sobre todo para los proyectos nuestros, ¿no? Y después también hay que definir qué impacto ambiental hay, ¿no? Esos impactos ambientales, recuerden que hay que tratar de cuantificarlos o cualificarlos en los tres aspectos, digamos, del medio en el cual se pueden llegar a afectar, que es el medio. A ver, existe un montón de tipos de cuadros o herramientas de cómo cuantificar o tipificar los impactos, generalmente asociados a si son sobre el medio abiótico, medio sociocultural. Digamos, existen varios modelos, nos mandemos los ejemplos para la guía para hacerlo, van a ver que existen algunos más complejos y otros más sencillos, lógicamente, dependiendo del proyecto que se quiera llevar adelante, ¿no? También hay que identificar si esos impactos son positivos o negativos, ¿no? Y sobre qué componentes específicamente son positivos y otros negativos, y también tiene que ver también, como vinimos viendo en las unidades anteriores, la magnitud, la duración
de ese impacto, la posibilidad de reversibilidad o no. Bueno, todas esas cuestiones tienen que estar puestas en esta parte, en este apartadito del IMA. Esto es una matriz tipo, ¿sí? Como ven, tenemos la parte sobre el medio físico, medio biológico, medio antrópico, donde está la parte medio físico, la parte geológica o de geomorfología, suelo, agua y atmósfera, o sea, suelo, agua y tierra, y aire, perdón, la parte de fauna y flora, la parte sociocultural, economía, estético de interés y de seguridad, porque lógicamente hay veces que, por más que la situación o el lugar sea apto, lo que sea, no es lo ideal meter una construcción, una edificación, algún proyecto en un lugar que por sí, digamos, afectaría tal vez la vista de un mirador, de meter cartelería donde no debería irse, o cortar árboles en algún mirador por una cuestión de que no se puede ver para el otro lado, o sí se quiere ver para el otro lado. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Hemos visto varias cosas a lo largo de años en parques, así que hay para hacer un libro de historias. Y otra cosa que sí tiene que estar, que, digamos, por así decirlo, sería la condición sine qua non para aprobar el proyecto. Ya sabemos de que los proyectos tienen impactos, entonces hay que ver cómo mitigar esos impactos, ¿no? O sea, una vez que están identificados los impactos, ver cómo hago para que eso no sea tan grave, o si los puedo revertir, o si son reversibles en corto, mediano o largo plazo. Si se puede corregir, si se puede adecuar, pero bueno, lógicamente si yo eh, tengo que desmontar un lugar, bueno, perfecto, se desmonta una X superficie, bueno, se puede pedir si ya ese lugar no lo voy a poder volver a recuperar. O sea, una implantación de un edificio sobre una parte de un terreno es un impacto irreversible. Entonces, ¿cómo hacer para mitigar eso? Bueno, hay que buscar otra herramienta que se llaman medidas de compensación. Tendrá que ver de revertir ese impacto en otro lado o compensar plantando especies nativas, autóctonas de ese bosque o lugar eh, en otra zona afectada por algún incendio o por uso público. Bueno, todas esas cuestiones se van a ir viendo a medida que la proposición del proyecto tenga una lógica y que sea aprobado, ¿no? Recuerden de que siempre en todo esto, la aceptación o no y aprobación del proyecto es potestad y criterio exclusivo de la Administración de Parques Nacionales, ¿sí? Y otra cosita que, bueno, ya me lo estoy olvidando, es que muchas veces, dependiendo el, el proyecto en sí, digamos, la magnitud del proyecto, si bien en el caso de los IAS y los EIA es sí, o sea, tienen que tener lo que se llama un plan de gestión ambiental. En los IMA, dependiendo del tipo de proyecto, se puede llegar a solicitar que se ponga. Ese plan de gestión ambiental es algo que va acompañando el proyecto durante toda su duración, es decir, puede tener etapas, pero en la etapa constructiva, en la etapa de operación y en la etapa de cierre. ¿Sí? Imagínense una cantera, tiene una etapa previa, una etapa de operación y una etapa de cierre y posteriormente de monitoreo de ese cierre. Entonces, bueno, eso tiene que estar también especificado. Después tenemos dentro del mismo reglamento, ya terminando la parte IMA, tenemos otros instrumentos que están también mencionados y licitados en el reglamento de impacto ambiental, que es el capítulo 7, que es la parte de supervisión ambiental, ¿sí? La supervisión ambiental es lo que uno tiene que ir viendo mientras el proyecto se va llevando adelante, ¿sí? Porque cuando uno presenta un proyecto o alguien presenta un proyecto donde, bueno, hay determinadas cuestiones que se comprometen a hacer, o medidas de mitigación o de compensación, alguien tiene que certificar de que eso se haga, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, para hacer la ruta, el asfalto de la ruta X, tienen que usar voladura de piedra en determinado lugar, de determinado tamaño, determinadas veces al mes, en determinada época del año. Bueno, alguien tiene que estar encima para que eso suceda. Yo siempre cuento
la anécdota de cuando trabajaba en Alerces, donde había que hacer una voladora de ruta, de voladora, no, voladura de piedra para una ruta, y estamos en una villa Punta Lagos que ni escuchamos una explosión terrible, que los vidrios temblaron, y cuando fuimos, habían volado un pedazo de montaña terrible, que había hecho un acarreo de piedra que llegaba desde la ruta hasta el lago. Y se había llevado puesto, lógicamente, piedras gigantes, se había puesto todo el bosque para abajo. La realidad es que cuando la discusión fue, porque bueno, tenían autorizada la voladura de ese lugar, de ese volumen de piedra. O sea, no habían volado de más. El tema lo que hicieron fue que eh, la empresa contrataba una empresa minera de voladura, que lo que hacía era, ellos cobraban por metro cúbico de piedra desplazado. Entonces, ¿qué sucedió? Para abaratar costos, en vez de agarrar y hacer varias voladuras de pequeña escala, hicieron una mega voladura de un solo viaje, porque imagínense que la voladura es cara, si uno tiene que hacer perforaciones en piedra para ir volando de a pedacitos, tiene que hacer mucha perforación, mucho material, muchas mechas, mucho detonador, mientras que si lo hago una sola vez, listo. Bueno, la realidad es que habían volado la montaña, un pedazo de montaña, y se habían llevado puesto todo, y lógicamente se los multó, se les pidió remediación. Pero bueno, como le digo, hay algo que hay que estar encima. La supervisión ambiental es estar encima de cada proyecto e ir informando, porque a veces requiere digamos, la suspensión de la obra o del proyecto porque no vienen cumpliendo con lo estipulado, ¿no? Como saben, bueno, en el caso de la supervisión o el monitoreo en los tipo 4 es obviamente potestad de las intendencias y de las delegaciones. En caso de las ESIAs y las IAs pueden ser trabajadas por las delegaciones regionales o instancias técnicas regionales con la colaboración de la intendencia, porque bueno, vemos que hay, no siempre hay disponibilidad de personas como para estar encima, sobre todo en los parques alejados de las delegaciones, ¿no? Y después otra herramienta, que es el diagnóstico ambiental de infraestructuras o servicios preexistentes, que bueno, eso se da mucho cuando en los parques grandes se ha aprobado, se han hecho cosas sin la reglamentación vigente, sin la presentación de la documentación. Entonces, bueno, uno se encuentra con cosas que vienen funcionando, o que están funcionando sin la habilitación correspondiente. Entonces hay que hacer un tipo de adecuación, ¿no? Entonces lo que se hace una recorrida por el lugar, se hace un informe, se hace un diagnóstico, se analiza qué es lo que hay, se identifican todos esos impactos que se están dando o no, y se proponen unas medidas de mejora o de adecuación para que ese servicio, lógicamente, si se encuentra dentro de la lógica de lo que Parques necesita dentro de su jurisdicción, empieza a trabajar y empieza a presentar las medidas correctivas, las medidas de habilitación correspondiente, y de esa manera habilitarlo formalmente. Muchas veces también se hace el diagnóstico y dice, bueno, mira, esto así como está no funciona, hay que hacer tal cosa, tenés que adecuar esto, tenés que adecuar aquello, o mira, tenés todo esto, pero falta también hacer un estudio ambiental X, un estudio de infraestructura, muchas veces pasa con las obras, bueno, no tienen, se hace reglamento de obras, lo que se llama el reglamento de obra existente, pero muchas veces que se haga el reglamento de obra existente no significa que estén aprobadas, ¿no? Porque imagínense que una obra que Parque se habilita, se supone que tiene toda la documentación técnica de seguridad para que un techo no se caiga encima de las cabezas de la gente. Entonces, todo esto requiere documentación y estudios muchas veces extras antes de hacer una habilitación con esta herramienta que se llama el diagnóstico ambiental. Bueno, terminamos con la unidad 4, terminamos con las presentaciones. Voy a dejar de compartir esto. Bueno, espero haber sido lo más claro posible.
vamos a continuar por la vía más remota de foros y de consultas. En breve vamos a subir lo que es el trabajo final. Espero hayan podido ir completando las actividades o los cuestionarios de las anteriores 3 unidades. Así que bueno, nos estaremos viendo en breve por la vía de foro de consultas o vía mail. Saludos a todos. Chao, chao.